tiempo, unas buenas horas para charlar con Loida González, mejor docente 2023 de Educación Infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, encantado de saludarte, siempre con esa sonrisa que la verdad estoy seguro de que tus alumnos agradecen cuando llega una profesora y llega con esa sonrisa tan amplia. Yo creo que las clases son, bueno, son de otra manera, ¿no? ¿Cómo te encuentras después de tanto tiempo que hacía que no hablábamos? Pues mira, ha pasado mucho tiempo, la verdad. Y nada, estoy como el que dice en un arco iris y en una nube, porque bien me decían después del evento, ¿no? De la gala, de la entrega de premios. Bueno, ahora ya verás que llegas a casa, que un poquito la rutina sí o sí te va a cambiar, porque la gente va a querer ponerse en contacto contigo. Y es verdad que yo era bastante reticente en ese sentido, ¿no? A ver, que vivo en Canarias, que es otro ritmo, ¿no? Diferente al de mis compañeros en Madrid, Barcelona, Valencia, porque es verdad que la educación se mueve a otro ritmo, ¿no? Distinto al de aquí. Hay más congresos de educación, hay más ponencias. Yo eso sí lo noto más en falta que en Canarias, ¿no? Claro. Entonces yo les decía que no, muchachos, que yo voy a llegar allí, que va a ser todo como aplatanado, como nosotros. Pero la verdad que súper sorprendida porque cientos de mensajes, apoyos, incluso del gabinete del consejero enseguida estaban incluso siguiendo en directo la gala, que yo no me lo esperaba. Y vamos, me sentí súper arropada, es la palabra. Claro, eso también tiene detrás, Loida, yo creo que no es la primera vez que esto te ocurre, ¿no? Porque en tu caso ya has recibido en alguna ocasión más premios de este tipo. Sí, lo que pasa es que había sido finalista. Es Vale. verdad que ellos tienen en muy buena consideración, evidentemente, el top 10, como lo llaman, de los Goyas de la educación. Siempre he solido estar entre los 10 mejores, pero claro, que digan tu nombre en directo, porque nadie sabía quién iba a ser el primero, y ver que es el tuyo, bueno, es un subidón, me puse nerviosa y yo pensé que no podía ni hablar. Y la verdad que es una experiencia maravillosa. Bueno, cuéntanos cómo llegas hasta aquí y desde tu punto de vista, ¿por qué crees que te dan este premio a la mejor profesora de educación infantil? Pues mira, lo primero, y desde aquí lo tengo que decir, que las bases del certamen ya están abiertas otra vez por si familiares y alumnados consideran que han tenido pues un profesor, ¿no? O profesora que les ha tocado en el corazoncito o que ha hecho algo que para ellos es importante. Entonces, lo verdaderamente bonito de estos premios es que te nomina tu alumnado o la familia. En mi caso, la familia es porque es infantil, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos consideran pues que tienes algo especial y que sería bonito que optaras a un premio así. Entonces, eso parte en un principio así. Y ya luego, pues evidentemente hay un comité que barema pues toda una serie de requisitos. Me encanta porque la plataforma es totalmente transparente. Cualquier persona que quiera verlo ahora mismo accede a la página de Educabanca, a los premios, y ve el porcentaje de criterios, ¿no? Que ellos tienen en cuenta y eso se suma y te da un número y luego, claro, evidentemente ellos van colocando desde el 1 hasta el 10. Entonces, bueno, pues evidentemente ellos han visto pues la trayectoria que he tenido yo con el alumnado, cómo trabajo en clase, la serie de proyectos que desarrollo dentro del aula y se fijan mucho en que el docente no se quede dentro de sus cuatro paredes, sino que amplíe y vaya más allá. Es decir, por ejemplo, en mi caso, que no sea solo la clase de Loida, que ese es el nombre de Instagram, ¿no? Sino que yo comparto, por ejemplo, en redes las actividades que yo hago. Digo, oye, pues yo la subo y si a alguien le inspira y para hacer algo parecido o que lo quiera copiar, que no hay problema, ¿no? Entonces subo todos esos contenidos. Es verdad que no siempre subo todo lo que quiero porque me falta tiempo, porque Claro. además de tutora soy directora, que ya es complicado compaginar las dos cosas. Pero bueno, intento transmitirle a la gente esa pasión, ¿no? Por este trabajo tan bonito, que es verdad que cada año decae un poquito más a nivel social, y eso tengo que decirlo, que es una pena, pero quiero que se contagien de esa energía otra vez, de esas ganas de enseñar y sobre todo por divertirse dentro del aula, que yo creo que eso también lo han valorado en los premios. Claro. Como decía yo, claro, esas criaturas de 3 a 5 años, ¿de qué manera reciben esas clases? ¿Cómo los implicas para que lo pasen bien y que sigan con ganas de, bueno, pues cuando tenga 6, espero seguir pasándomelo también como lo hacía con la clase de Loida? Pues mira, lo primero es quitarnos de agobios, porque es verdad que tenemos mucha carga burocrática y un currículum que seguir, pero lo primero es conocer al alumnado, porque es verdad que empezamos cada curso y, lo tengo que decir, en un curso es imposible conocerlos bien del todo. Entonces, escucharles bastante, ver cuáles son sus miedos, sus necesidades
y entonces a través pues, de esos contenidos que realmente tenemos que dar, Ujú. irlos enlazando con todo lo que ellos quieren saber o necesitan saber. Cuando un niño pequeño ve que es valorado, que es escuchado y respetado, se siente importante dentro de la clase, que es lo que influye, ¿no? Que son protagonistas reales de ese proceso de enseñanza. Entonces a eso le añadimos pues proyectos dinámicos dentro de la clase. Yo utilizo mucho la luz negra, sobre todo por lo que te decía, por el tema del miedo, ¿no? Entonces la Ujú. clase se queda oscura, pero todo lo que yo tengo, juguetes, pinturas, diferentes materiales fluorescentes, brillan en la oscuridad. Mm. Entonces, ya yo he pasado por un proceso en el que empiezan teniendo miedo a la oscuridad y al final les encanta. O sea, ya me piden que deje la clase oscura. Y ese proceso es súper bonito, ¿no? Y aparte, pues ponernos en el lugar del niño o de la niña. No podemos ver todo siempre desde la perspectiva de un adulto, que seguimos unas dinámicas muy rutinarias, vamos con prisa, sino que hay que hacer un Kit Kat, escucharles y sobre todo divertirnos mientras damos clase. Hay que reírse, hay que disfrazarse, hay que perder el sentido del ridículo, porque como nos ven prácticamente como iguales, entonces se sueltan y pierden el miedo a explorar, a equivocarse y aprender, ¿no? Claro, y todo eso abre la puerta a que en un futuro, pues, todo eso a lo mejor que puedes arrastrar, ¿no? En las primeras edades no te supongan un freno, ¿no? A la hora de dedicarte a cualquier cosa. Yo no sé si tú piensas o eres del pensamiento de que a lo mejor el sistema educativo debería cambiar y si tú ves que esa criatura es buena, a lo mejor pues en oratoria, es buena en matemáticas o es buena en geografía, reforzar esa parte y no tener tan en cuenta la otra, ¿no? Porque a lo mejor estás Mm. desechando un perfil valiosísimo que acaba cansándose porque no prueba matemáticas, por ejemplo. Exacto, o sea, ya sabemos que con la nueva ley LOMLOE todo es a nivel competencial, que está bastante bien, pero nos falta pulir esa parte de lo que dices tú, es decir, cada niño es un diamante en bruto y es tarea del docente, ¿no? Acompañado por las familias, descubrir ese potencial que tiene cada niño, cada niña. Lo que tú decías, yo he tenido alumnado que no se le daban nada bien las matemáticas, ese pensamiento abstracto y demás, pues era muy complicado, pero después eran buenísimos, por ejemplo, en música. Y era capaz de componer de repente, pues, una canción para la clase y claro, te quedas sorprendido, ¿no? Porque dices tú, cónchale, no me esperaba esto, sinceramente es lo que uno piensa. Entonces, es verdad que el currículum tan cuadriculado, por decirlo de alguna manera y sin que se me malinterprete, Sí. nos imposibilita un poco al docente tener flexibilidad para dedicar tiempo a eso en lo que sí es bueno. Porque tenemos un horario en el que a primera hora matemáticas, después lengua, luego inglés, y eso viene muy marcado. Sí sería interesante pues hacerlo todo un poquito más globalizado y decir, oye, pues si hoy la clase de matemáticas va muy bien, ¿por qué no alargarla un poquito más, ¿no? Para seguir realizando otro proyecto, que ya mañana daré la hora de cono, por ejemplo. Hmm. Entonces, claro, todavía hay cosas que pulir, ¿no? Porque todo es mejorable. Habría que escuchar un poquito más a los docentes, que son los que están dentro del aula, con esa gran diversidad de alumnado y al que tenemos que llegar todos los días y a todos. No podemos dejarnos a nadie atrás. Y bueno, necesitamos ayuda en ese sentido. Y desde tu punto de vista, ¿esa ayuda llega a nivel institucional, por ejemplo, por parte de los gobiernos, de las áreas de que deberían reforzar un poquito más toda esa proyección de los docentes y darle más apoyo? ¿O desde tu punto de vista, a lo mejor solo se acuerdan cuando pasan cosas como estas, que cae un premio y todo el mundo encantado? Hombre, lo ideal de estos premios es que te empiezan a escuchar, te lo tengo que decir, ¿no? Ya la gente empieza a tomarse un poco más en serio determinados proyectos que hago yo en el cole. Por ejemplo, hay veces que la gente se echa las manos a la cabeza cuando yo digo que dentro del aula utilizo el maquillaje corporal, el body painting, o, por ejemplo, cuando yo le comento a mi claustro de profesores como directora que no quiero que se encasillen en un ciclo determinado. En muchos centros está la profe de primero y segundo o el profe de tercero y cuarto y los profes de quinto y sexto. Es decir, no, yo les invito a salir de la zona de confort, a que si van bien con un grupo, pues que sigan avanzando, porque era lo que te decía, conoces más al alumnado, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que realmente los centros, te lo digo como directora también, sería muy interesante que por parte de las instituciones nos llegara o más dotación económica para llevar a cabo todos estos proyectos que sí funcionan. En el caso del body painting, evidentemente el maquillaje es caro, porque es un Ujú. maquillaje profesional, hipoalergénico, en definitiva que incluso pueden usar los niños con problemas en la piel, ¿no? Ujú. Y eso no es barato. Entonces, al final, si lo quiero desarrollar yo, me tengo que pagar de mi sueldo, pues ese maquillaje para utilizarlo en el aula. Entonces, si no quieren dotar
de dinero, pues por circunstancias las que sean, no saben en qué se gastan y demás, pues oye, una serie de dotación de materiales y también de recursos humanos, es decir, más docentes, para poder llevar a cabo pues toda esta, por ejemplo, integración dentro del cole, también para poder desarrollar esos proyectos. No me des el dinero, pero dame el material, ¿no? Claro. Todo bien justificado y demás. Todo es sentarse, todo es hablarlo. Es verdad que somos muchos centros públicos que no pueden llegar a todos el mismo año y demás, pero yo creo que estamos en el camino de que se nos empiece a escuchar un poquito más. Y en este caso también, luego hay otro asunto también que supongo que tú, no solo como tutora, sino como directora, suele preocupar y es que se ponga en duda, ¿no? La autoridad del profesor o profesora. ¿Crees que eso está ocurriendo, sigue ocurriendo? El hecho de ver que tú dices, oye, que tu hijo es rebelde y que sea peor la respuesta del padre-madre, a lo mejor al consejo que le da un profesor o una profesora. Pues mira, hay una gran variedad en cuanto a eso, pero sí es verdad y lo he dicho, incluso en la última entrevista con la provincia lo comuniqué y con el español, hoy en día el que quiera ser maestro tiene que estar loco, prácticamente. Tristemente, nuestra profesión ha ido decayendo a nivel social, no tiene el prestigio que tenía antes. Para mí es una de las profesiones más importantes del mundo, lo tengo que decir, porque modelamos personas, es como si yo tuviera en mi mano ahora mismo pues una bolita de arcilla. Entonces, dependiendo de cómo yo trate, en mi caso en infantil, ¿no? Dependiendo de cómo trate yo esa bolita, de cómo le hable, de cómo gestione sus emociones, etcétera, voy a ir creando un perfil de individuo, por así decirlo, ¿no? Con el que yo voy a contar que va a salir incluso de mi centro en un sexto de primaria. Entonces, jolín, que hay que tener un poquito eso en cuenta, ¿no? Que pasan muchas horas dentro del centro con nosotros, que somos un ejemplo a seguir. De hecho, yo le digo mucho a mis compañeros y compañeras en el cole, cuidado, cómo entramos dentro del aula, vamos a dejar nuestras emociones y nuestros problemas aparte, porque siempre hay que recibirlos con una sonrisa, con un gran abrazo y sobre todo que vean que se sienten escuchados. Entonces, sí, yo desde aquí le pediría a la sociedad, aunque es muy complicado, ¿no? Y a las instituciones un poquito más de apoyo, un poquito más de refuerzo en ese sentido, porque es una pena que muchas personas teniendo un gran potencial para ser docentes estén ya planteándose pues ir dejando esta profesión pues por miedo a las críticas de las familias muchas veces en redes sociales, al poco apoyo pues de instituciones cuando nos suceden estas cosas, porque al final lo que te dicen, nosotros tuvimos el año pasado un problema importante en el centro y al final lo que te dicen es, bueno, pues vete a la Guardia Civil y denuncia tú, o sea, te ves sin acompañamiento, te ves solo y se habla muy poco del estado mental, de la salud mental de los docentes. Y eso, bueno, daría mucho para que hablar en otro Sí, programa, pero sí. sí, sí, sin duda. Bueno, para ir acabando, Loida, niños de 3 a 5 años, si se ponen muy rebeldes, ¿qué haces? Porque claro, entiendo que esas edades son terremotos. ¿Cuál es el truco para que se queden tranquilos y que, bueno, que atiendan y hagan todo lo que tú dices? Pues mira, desde aquí lo digo, a veces me dicen, ah, eso no puede ser, pero al final lo comprueban que sí es así y es la rutina. Es decir, cuando los niños se sienten seguros dentro del aula, saben lo que van a hacer, saben, por ejemplo, unas normas, ¿no? De comportamiento que hay en el aula y tú eso lo vas trabajando cada día un poquito más, al final esos niños se meten dentro de la rutina y lo que antes era un comportamiento disruptivo, por decirlo de alguna manera, pues en infantil, que gritan mucho, que rompen juguetes, que van al juego del choque, poquito a poco eso va bajando el grado de intensidad y al final es que consigues pues una dinámica de aula y un clima súper acogedor, ¿no? Entonces, desde aquí le diría a los docentes que están en esta etapa que se planifiquen bien, que hagan una buena estructura del día, evidentemente dependiendo de la intensidad de su alumnado, pues más juegos dinámicos entre actividades, ¿no? Más canciones, más cambios de rincones, etcétera. Y eso ayuda mucho a que evidentemente el clima sea muy productivo y que al final pues esos problemas se vayan solventando. Bueno, buen consejo, buen consejo. ¿Y cuál ha sido la actividad que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza como diciendo, pero bueno, ¿cómo se te ocurre esto? Aparte de la del body painting, que diga, bueno, se me ha ocurrido y esto puede funcionar. Bueno, pues tengo unas cuantas. De hecho, con el alumnado de infantil de 5 años, ya el curso pasado, acabé imprimiendo con la impresora en 3D, que también la tuve que comprar yo, lo tengo que decir, pues creamos moldes para ser cortadores de galletas.
Anda. Entonces, dentro del proyecto que yo tenía, ¿no? Dentro de la programación de hacer galletitas de Navidad, por tradición y todo eso, pues les enseñé, bueno, y fui trabajando, ¿no? Ya en 4 años empiezo. Y ellos ven que a través de una pantalla digital o un ordenador pueden dar una orden y esa impresora creaba en realidad y hacía físicamente posible lo que ellos tenían en pantalla, ¿no? Y ya luego ese molde, pues pudimos hacer las galletas con ese cortador. Entonces era como que habían hecho magia Claro, y ellos entendían que, bueno, pues que cualquier cosa que ellos quisieran crear, pues que estaba en su posibilidad, ¿no? Y la verdad que es muy bonito. sin duda, la verdad. Y sobre todo, bueno, que los metes en las nuevas tecnologías, como decíamos, y ven todo lo que se puede hacer y ya ven que la proyección futura es tremenda. Loida, ¿qué tiene que tener un profesor o una profesora para ser mejor docente? Pues mira, desde aquí lo digo, no solo enseñar con vocación, sino con corazón. Esa es mi gran frase. Porque hay días muy duros, a lo mejor te pasas un fin de semana entero programando una serie de actividades que después el grupo no está receptivo, pasa cualquier cosa y no se desarrolla como tú quieres y te frustra, porque es verdad, dices, jolines, es que plastifiqué, recorté, elaboré y claro, no salió como quería. Entonces, no pasa nada, o sea, los días son inflexibles, sobre todo en infantil. Entonces, mucho corazón, importantísimo que quieran reciclarse también, que quieran salir de esa zona de confort, porque muchas veces trabajamos 8:30, 1:30 y ya no quiero saber nada más, pero ahí nos estancamos, salir de la zona de confort y también que se nos olvida aprender del resto de compañeros que tenemos al lado, compañeros y compañeras, porque al igual que el alumnado, cada uno de mis compañeros y compañeras tiene algo especial. Claro. Entonces nos tenemos que dejar asesorar y ayudar para mejorar y crecer como docentes. Muy bien. Bueno, pues con ese consejo nos quedamos. Y hay una sección en el programa que se llama el quejómetro, donde el invitado o la invitada tiene opción de quejarse de lo que quiera, ya sea laboral, personal, de lo que tú quieras. ¿De qué se queja Loida González? Pues yo me quejo, mira, de que la profesión está muy quemada, necesitamos mucha más ayuda y sería interesante que nos llegara un poquito más de dotación económica o de materiales, porque estamos un poquito asfixiados en el sentido de que dejamos mucho dinero de nuestro sueldo, los que amamos esta profesión, para que nuestras clases hagan magia al fin y al cabo y puedan funcionar esos proyectos tan bonitos que nos gustan. Bueno, pues ahí queda esa queja. ¿Y en lo personal tienes alguna queja, Loida? Ya aprovechas. Bueno, ya en lo personal, pues, hombre, me encantaría un poquito más de jornadas educativas aquí en Canarias, se me quedan muy cortos. Estoy Bien. cansada de verdad de tener que ir a Madrid, que no pasa nada por ir, ¿no? Pero es que nos queda un poquito lejos y siempre tenemos que estar cogiendo aviones cuando mis compañeros simplemente se desplazan en el metro o cogen un coche. Entonces, más formación aquí en Canarias, que tenemos muy buenos docentes y que lo organicen. Está claro. Bueno, pues ahí queda. Loida González, mejor docente 2023 de educación infantil, muchas gracias por este ratito. Sigue con esa gran sonrisa, disfrútalo y a ver si te vemos pues en años siguientes seguramente con otro premio más, que seguro que sí. Bueno, nunca se sabe. Gracias. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Chao.